Ah, bueno, entonces tuvo una chévere el banco, también es lo que a mí me pasaron, entonces gracias por precisar, ¿no? Sus principales campos de trabajo son teoría macroeconómica, también micro, organización industrial, economía laboral, y cuenta con un sinnúmero de publicaciones en un sinnúmero de revistas. Es editor asociado del Journal of Economic Theory y en Economics Bulletin. También participa en el comité editorial de otras revistas académicas como Econométrica, American Economic Review, Journal of Political Economy, Review of Economic Studies, Quarterly Journal of Economics, por citar algunas. La lista es muy larga. Y pues, sin más palabras de mi parte, pues, te cedo la palabra, bienvenido. ¿Dónde puedo comprar acciones en Micro? No sé. Con toda esta introducción. Bien. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Y ahora entiendo por qué la gente miraba para arriba y no para abajo, porque hay que ser alto realmente para poder ¿no? mirar eso. O tener muy buena vista y ver el otro. Bueno, voy a hablar sobre un conjunto de cosas que tienen que ver con la literatura de distorsiones o brechas. Creo que en vez de decir misalocation uno puede hablar de las brechas, ¿no? Es más fácil. Y digamos, tengo cierto grado de escepticismo respecto de la literatura, a pesar de que creo que es una literatura muy útil y que digamos, todavía tiene mucho mucho por decir de acá en adelante, ¿no? Básicamente el paper este es un conjunto de comentarios más que un paper, pero en dos áreas, o digamos que tienen que ver con entender la magnitud del problema de las brechas. Esto es, ¿cómo se arregla esto? ¿Se aprieta de nuevo o no? Ah, se va solo. ¿Y hay algo para apretar para...? ¿O no hay...? No hay... Ah, perfecto. Ahí está. Con el tiempo más o menos me voy a poder... Bueno, voy a hablar de políticas y productividad, capital empresario y otro tipo de distorsiones. Se me mueve solo. Y un poco la literatura como evoluciona en el tiempo es primero una literatura que miraba políticas y el impacto sobre asignación de recursos o brechas entre firmas. Mi lectura de esta literatura, y creo que digamos, alguien mencionó esto también, es que ha sido una literatura que le ha costado mucho generar grandes números. Grandes números quiero decir en términos de lo que es la brecha de development, que estamos hablando de ratios de TFP entre el top, el percentile 10% superior al inferior, del orden de 3 a 5, digamos según los papers que uno lea, ¿no? Y diferencias de GNP per cápita de 20. O sea, en relación a eso, los números que se han obtenido de evaluar políticas que generan distorsiones y brechas en la asignación de recursos de estas firmas, digamos, no ha sido muy exitosa. Quizás lo que ha sido más exitoso, y esto se relaciona con digamos, el último paper de ustedes, es analizar el efecto de restricciones al crédito y cómo eso puede repercutir sobre la productividad agregada. Pero igual, está lejos de generar los números de la magnitud de los que vemos. En cambio, la literatura que intenta medir directamente brechas o de tratar de, digamos, experimentar con brechas como lo que hizo Diego con Richard, los números son grandes. Entonces tenemos números grandes por ese lado y por otro lado las políticas no. Entonces, ¿dónde está la explicación? O sea, ¿por qué está esa inconsistencia? ¿Por qué son grandes los números en una literatura y no en la otra, ¿no? Algo de eso voy a tratar de decir, pero digamos, creo que no tengo una buena respuesta.
tengo algunos indicios de por qué las políticas que uno ha evaluado en general no dan resultados muy grandes. Eso es lo que voy a hacer. Finalmente hay otra cosa, y es que, digamos, es un tema algo relacionado, que en la medida en que para poder contestar al primero voy a tener que hacer algún supuesto sobre el segundo, y es que un hecho que yo llamaría estilizado de development es que países desarrollados tienen firmas mucho más grandes que los países subdesarrollados. O sea que con development se agrandan las firmas o aumenta el número de firmas menos que proporcionalmente, y por lo tanto el tamaño medio de la firma aumenta, ¿no? Entonces voy a tratar de ver en qué medida eso pueda estar relacionado también con productividad agregada. El modelo del que voy a partir es una versión simplificada, un modelo, digamos, que hemos llamado modelo de Lucas, en donde hay una función de producción a nivel individual. Yo me voy a referir solo a un input acá, que es trabajo. Es lo mismo, digamos, que han usado hasta ahora. Z es la productividad de la firma. Voy a considerar un solo input que está inelásticamente supplied en la economía. La asignación óptima, en ausencia de ningún tipo de restricciones a la asignación entre firmas, es una... Uy, de nuevo, no tengo que esperar que se vaya. Ahí, uy, ahí está. Es esta, que es básicamente que el logaritmo del empleo es una función lineal del logaritmo de la productividad de la firma, y la elasticidad es 1 sobre 1 menos alfa, está relacionado con los rendimientos de escala. Mientras más altos son los rendimientos de escala, más responde el empleo a la productividad, y por lo tanto mayor es la elasticidad. Esta es la relación que también implica que el producto medio, el producto por unidad de trabajo, es igual entre todas las firmas, y eso es un resultado particular de la función de producción homogénea, que igualar productos marginales equivale a igualar productos medios. Y para referencia futura voy a llamar a eso A. Pasamos a la siguiente. Esto es una función de producción agregada, muy bella la agregación, en donde el output agregado de la economía, que en esta economía estoy considerando un solo bien, pero las extensiones a múltiples bienes son inmediatas, ¿no? Se puede escribir como una Cobb-Douglas donde el trabajo tiene el mismo, digamos, coeficiente que tenía la función de producción individual. Se completa la Cobb-Douglas con este M, que es el número de firmas, y el ejercicio que estoy haciendo acá es suponiendo de que cuando duplicamos el número de firmas, lo que hacemos es clonar todas las firmas que existen, de modo que no cambie la distribución de productividades. Ese es el supuesto implícito acá. Y A, que es esto es lo que yo llamaría TFP. No es lo que la literatura necesariamente llama TFP. El A es el promedio geométrico de los niveles de productividad individual de las firmas. En general la literatura, digamos, o considera A como el TFP. En C inclino esencialmente como está mantenido constante el número de firmas. Las comparaciones son comparaciones en el A, que entran a jugar distorsiones, que ya vamos a meter. Pero digamos, cuando uno compara entre economías, es relevante el hecho de que las economías no van a tener el mismo M. En particular, las economías menos, digamos, desarrolladas van a tener per cápita mayor cantidad de firmas, porque el tamaño medio es más chico, con lo cual M es más alto. Eso de por sí haría que el output sería, el GDP per cápita sería más alto. Yo voy a tomar la posición. Mucha gente lo que toma es este producto como la productividad de la firma, como el TFP de la economía. Yo voy a tomar solo A. Yo simplemente, no es que una sea mejor que la otra. Conceptualmente esta es mejor, yo creo, digamos, porque digamos, incorpora la firma como un recurso limitado que explícitamente es parte de los recursos utilizados en la producción. Esa es la idea, ¿no? El tipo de distorsiones del cual se ha hablado son dos tipos de distorsiones que hacen que haya un alejamiento de el empleo actual de las firmas, en vez de ser esta función lineal que vimos antes del logaritmo del empleo al logaritmo de Z, de la productividad de la firma. Estos son los puntitos que habría en la data, en donde hay tanto fijando un nivel de Z, dispersión en las productividades de las firmas, como acá lo que se ve es una correlación en el sentido de que
firmas mayores van a tener un empleo que está por debajo del óptimo, firmas de productividad más baja van a tener un empleo por arriba del óptimo. Eso se conoce como una distorsión correlacionada. En este caso sería la distorsión, si lo interpreta como impuesto, correlacionada con la productividad, positivamente correlacionado, o la asignación, sea empleo, negativamente correlacionada. El wedge negativamente correlacionado. Los primeros papers, una serie, voy a hablar ahora de algunas políticas, mostrar muy rápidamente qué tipo de estructuras de brechas generan, como preámbulo para después ir a ver la literatura más reciente de brechas. Entonces, primero voy a mirar el efecto de costos de despido. Básicamente piensen en el costo de despido como un impuesto, un impuesto directo al despido. Entonces es un impuesto a reducir el plantel. Obviamente eso genera una brecha, porque en la medida que una firma tiene que reducir y pagar ese impuesto, va a reducir menos su empleo de lo que reduciría óptimamente. Al mismo tiempo genera también un impacto cuando una firma contrata trabajo, en la medida en que si los shocks tienen alguna probabilidad de volver, digamos, de revertir, ese trabajador puede llegar a ser despedido en el futuro. Entonces la anticipación de eso genera un impuesto implícito también a la contratación, con lo cual también una firma cuando contrata menos del óptimo, y luego firmas que estén en el medio va a haber un rango de inacción en donde no van a tomar ninguna decisión ni de expandir ni de contraer, a pesar de que si estuvieran en ausencia de esos firing costs lo harían, ¿no? Y otra política que voy a mirar es otra que es muy popular acá también por lo que se ha hablado del sector informal en la mañana, y sobre la evasión impositiva y de que algunas firmas evaden y otras no, como otra fuente también de políticas que han generado brechas o tratamiento desigual entre firmas. El modelo de firing cost que voy a mirar es un modelo, bueno, esta es la función de producción y esto debería ser Z. La productividad sigue un proceso AR1 en logaritmos. Este es el tipo de función que se ha usado en el pasado, o que hemos usado en el pasado. Como referencia nada más, esto lo que da es una relación entre lo que sería una medida del lo que dije antes, el producto medio, o el producto marginal si quieren, y esta es la productividad de la firma, debería ser Z acá, pero la productividad de la firma, y estos son los puntitos que genera. De nuevo, el mensaje acá es que si vemos hay tanto una cierta correlación entre los wedges. Acá tenemos que, si uno traza una curva ascendente, quiere decir que las firmas grandes, de mayor productividad, tienden a tener menos trabajo del que tendrían normalmente. Las firmas de menor productividad tienden a tener más del que tendrían normalmente. Y en el medio hay mucha variación. Es decir, esto sería lo que se conocen como distorsiones no correlacionadas, y aparte el cuadro genera distorsiones correlacionadas. O sea que bastante parecido, digamos, es muy rico en términos del tipo de distorsiones que se generan. En particular, esto es poniendo un costo de despido equivalente a 2 años de trabajo, de 5 años y 25 años. Este es el desvío estándar que genera en el logaritmo del Total Factor Productivity Revenue, que es en este modelo el output por trabajador, o el producto marginal también. Y esta es la Standard Deviation que genera, que debiera ser 0 en una asignación eficiente, y la covarianza que tiene, y esta es la correlación, entre la distorsión y la productividad de la firma. El más extremo es, claro, con 25 años. ¿Qué pasa con 25 años de costo de despido? Nadie ajusta su empleo. De entrada, digamos, se quedan con el empleo que tienen y ya está. Con lo cual, como nadie ajusta su empleo, el empleo es constante, y por lo tanto todos los wedges son correlacionados, porque va a ser justamente el impacto, solo el impacto del hecho de que ese empleo está por arriba del óptimo a niveles muy bajos de productividad y por abajo del óptimo a niveles altos de productividad. Pero en general genera un nivel de correlación. Quiero mostrar acá que genera un nivel de correlación bastante alta, aún con un costo de despido relativamente bajo de 2 años. Y desvío estándar en términos de la productividad, que son órdenes de magnitud mucho más bajos de los que encuentran ciclino.
que son del orden de, bueno, ahora les voy a mostrar, digamos, pero por lo menos 5 veces más altos que eso. Uy. ¿Qué impacto tiene esto sobre la productividad agregada de la economía? Un costo de despido de 2 años hace que la productividad caiga un 2.8%. Un costo de 5 años, 7,5%. Un costo de 25 años, 24%. Un costo de 25 años equivale esencialmente a una asignación en donde todas las firmas tienen exactamente el mismo nivel de empleo. Yo me acuerdo en las primeras versiones del paper tuyo con Richard, hacían ese ejercicio y les daba un número también parecido a esto, ¿no? Que puede ser una falla de nuestros modelos, digamos, pero eso es lo que nos dan. Aún en el extremo, donde todas las firmas tienen el mismo nivel de empleo, independiente de su productividad, el costo que tiene eso en términos de productividad agregada es 25%. Es grande, pero digamos, en relativo a lo que uno quiere alcanzar es chico, ¿no? Y es chico en relativo a los resultados que voy a comentar ahora, de Restuccio y de Diego y Richard. Impuestos y segunda política que voy a mirar es el caso de impuestos y excepciones, o en el caso del sector informal sería non-compliance, no cumplir con las obligaciones impositivas. Esto es para Francia, un paper reciente de Gourio y Royce, que en Francia el threshold es 50 empleados. Una firma que tiene menos de 50 no tiene que pagar un montón de impuestos, ¿no? Se ve clarísimo el efecto de esta política, pero es clarísimo, ¿no? O sea, en términos de asignaciones, está este pic en 49, después cae brutalmente después, ¿no? Bueno, y después esto refleja simplemente que hay pocas firmas, ¿no? Pero visualmente el impacto de estas distorsiones es llamativo. Pero cuando vamos al efecto que tienen sobre la productividad agregada, ellos calculan un 0.3% de pérdida de productividad agregada. Y si uno considera la transición, es prácticamente cero. O sea, no hay casi efecto sobre la productividad agregada de algo que visualmente da la impresión de tener un gran efecto. Con Andy Neumeyer nosotros hicimos también una especie de no sé cómo se dice, back of the envelope calculation, ¿no? Un cálculo así muy simple, con impuestos de 30% al trabajo y una evasión del 50%, que son números razonables para América Latina. Nos daba un gran efecto sobre la asignación, es decir, que había un montón más de empleo en el sector de empresas chicas que evaden. Esto lo hicimos correlacionado, o sea, las empresas por arriba de cierto nivel pagaban y no evaden, y las de abajo son informales, y nos da de nuevo una caída del 2.4% en la productividad agregada. O sea, es importante, a ver, yo quisiera que me paguen eso, ¿no? Pero digo, no digo, pero en términos de los gaps que estamos tratando de explicar es muy chico, ¿no? O sea, no es... Segundo tiempo de esta literatura es el paper que empezó Diego y Richard, y después, bueno, se hizo famoso ahora el de Cia y Clino, que intentan medir estos wedges o estas brechas, donde el ejercicio es un ejercicio básicamente de agarrar y tomar una economía calibrada similar a la que mostré antes, y poner hipotéticamente distorsiones. Acá, se llaman impuestos, pero no son impuestos en el sentido de que puede ser algún tipo de favoritismo, representar simplemente, impuestos es una manera de representar el resultado de una distorsión que pueda ser política o de otra naturaleza. Y básicamente me voy a referir a la primera fila acá. El ejercicio es tomar 90% de las firmas, ese 90% de las firmas van a tener un impuesto, es decir, van a tener una asignación de empleo por debajo de la óptima, y el 10% restante la van a tener por encima de la óptima, hecho de una manera, calculado de una manera esta reasignación, para que sea neutral en términos del capital agregado. Pero piensen si quieren, de alguna manera es tomar empleo de un 90% de las firmas, una fracción del empleo de esas firmas, y dárselo al 10% restante, ¿no? Un poco es equivalente a eso. En el primer caso, la primera columna, en donde
las firmas que están elegidas, digamos, las favorecidas y las firmas que están siendo perjudicadas son elegidas al azar. El segundo, en donde son elegidas de manera correlacionada, como lo que dije antes, ¿no? O sea, las firmas que están perjudicadas son las que están por el percentil 90% de arriba, y el 10% de abajo son las que están favorecidas. En ese caso, este número lo que representa es el TFP de la economía en relación, o el producto per cápita de esa economía en relación a la economía no distorsionada. O sea que genera una caída del output del 50%. Esto es mucho más alto que la caída del 25% que vimos recién, ¿no? El doble. Y si no son correlacionadas, es del orden del 25%, de lo que vimos antes. Los efectos son muy grandes, y especialmente cuando están correlacionadas, ¿no? Otro paper relacionado que hizo un ejercicio en cierto sentido parecido es este paper de Nessie, Gunnar, Gustavo Ventura y Daniel Zhu, ¿no? En donde lo que básicamente tomaron algo parecido, es decir, tomaron un nivel de impuestos que lo paga la mitad de las firmas, la mitad que está por arriba de la mediana de productividad, y la otra mitad no lo paga. Y el impuesto está calibrado de modo tal de que el tamaño medio de la firma caiga un 20%, que es consistente con observaciones que ellos tienen, que ellos estaban tratando de mirar de la OECD con respecto a Estados Unidos. Para hacer la historia corta, un nivel de impuestos en trabajo que para lograr eso tiene que ser de como el 13 o 14%, genera una caída del output agregado de 0.5%, de capital también muy pequeña, y un costo de bienestar también en ese orden de magnitud. O sea, estos son valores mínimos, ¿no? Mínimos, esta es una distorsión correlacionada, son valores mínimos. Entonces, hay una tensión. Después está, por otro lado, lo de CI-Clino, que miden, acá están las Standard Deviations de TFPR, que era del 0.10, ¿se acuerdan? Con los costos de despido acá están 0.74, o sea, son orden de magnitud de 6 veces por ahí de lo que teníamos ahí. Y haciendo un ejercicio que no voy a entrar en los detalles, digamos, teniendo como referencia, punto de referencia a Estados Unidos, en el análisis de la eliminación de distorsiones, obtienen que habría un aumento de la productividad del 50%, de poner distorsiones en estos países a nivel de los de Estados Unidos. Es decir, también un número muy grande. Entonces tenemos por un lado números chicos que vienen del lado de policies, números grandes que vienen del lado ya sea de los experimentos que hicieron Diego y Richard, y también de las medidas de misallocation, números grandes. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está la diferencia? Digamos, ¿cuál es el motivo, no? A todo esto, si uno toma las brechas en CI-Clino, ellos lo hacen, no es que lo haga yo, y trata de ver cuánta de la varianza, de esta varianza en las brechas, se puede explicar con observables. Los observables que ellos usan son tamaño de la firma, edad, si es privada o pública y geografía, explican un 10%. Es decir, que es muy poca la varianza que se puede explicar por observables de las brechas, digamos, que están observadas. Es decir, hay poca regularidad, en cierto sentido hay poca regularidad en estas brechas, o por lo menos todavía no hemos encontrado esa regularidad. Bueno, voy a hacer un ejercicio que parece que no está relacionado, pero creo que el mensaje va a ser que sí está relacionado, y es lo siguiente, y es decir, hay diferencias muy grandes en las distribuciones por tamaños entre los países, y estas diferencias están reflejadas, acá tengo la distribución por tamaños de China, de Estados Unidos, de India y de México. La apariencia es que las distribuciones de México y de la India son distribuciones que están concentradas mucho más en tamaños chicos de firmas. Esto es consistente también con tener un tamaño medio de la firma menor, ¿no? Entonces la pregunta que voy a hacer es, ¿en qué medida, qué podemos aprender de acá sobre la distribución de productividades?
Esa va a ser la pregunta. En general, no se puede hacer ninguna inferencia mirando solo distribución de distribución de tamaños. Disculpen. Distribución de tamaños no se puede hacer ninguna inferencia por una razón muy simple. Si yo tomo la distribución de tamaños de Estados Unidos, ¿okay? Ahora agarro y le doy, agarro la firma más productiva, digamos que está asignado eficientemente, agarro la firma más productiva, tomo su empleo y se lo intercambio con el de la firma menos productiva, y hago así, digamos, con todos los, sucesivamente, eso va a ser un desastre en términos de productividad. Sin embargo, me va a dar exactamente la misma distribución por tamaños de firmas. Entonces la distribución por tamaño no nos dice demasiado, hay poca información directa, a no ser que uno empiece a hacer supuestos. Y el supuesto que yo voy a hacer es que es un supuesto que también hizo Laura Alfaro en un paper reciente con otros coautores, es que ambas economías tienen la misma distribución de productividad. Yo sé que acabamos de ver un paper que dice que no hay que hacerlo así, no hay que pensarlo así, pero bueno, yo no lo había leído todavía, así que lo voy a hacer. Una de estas economías no tiene distorsiones, obviamente el candidato es Estados Unidos, que también lo fue en el paper de ustedes. Y luego lo que voy a hacer es calcular dado que Estados Unidos tiene una distribución por tamaños que refleja para la distribución común de productividades entre Estados Unidos y la India, digamos, una distribución por tamaños que es muy distinta a la de la India, voy a decir, bueno, yo voy a empezar a poner distorsiones a la India para ir de la distribución de tamaños de Estados Unidos a la distribución de tamaños de la India. ¿Okay? Pero lo voy a hacer de la manera menos perjudicial para la India. Es decir, voy a calcular una cota inferior al impacto de las distorsiones, ¿no? Esa es la naturaleza del ejercicio. Y no voy a entrar en esta formulación porque los voy a perder a todos. Pero básicamente la idea es que tomo la firma más grande de Estados Unidos, tomo la firma más grande de la India. Y digo, estas son dos firmas que tienen exactamente la misma productividad. ¿Okay? Y ahora voy a poner el wedge que necesito para generar que el de la de Estados Unidos vaya al tamaño de la India. ¿Okay? Voy a la segunda más grande de Estados Unidos, la segunda más grande de la India. Estos ejercicios suponiendo que hubiera el mismo número de firmas, ¿no? Y entonces, como están, de alguna manera, ¿qué es lo que estoy suponiendo? Es que el ranking de tamaños de las firmas es el mismo ranking en la economía de origen y en la economía de destino. Y un poco la idea es que cualquier reversión de ranking que haga va a agregar más ruido, digamos, de lo que es necesario para llevarme de una economía, la no distorsionada, a la distorsionada. Entonces, la palabra clave acá es que las distorsiones mínimas son las que preservan ranking. Es decir, que una firma que es más grande en un país va a ser más grande en otro. ¿Qué tipo de políticas generan distorsiones que preservan ranking? Por ejemplo, las políticas que vimos de evasión impositiva generan eso. ¿Por qué? Porque una firma siempre tiene la opción de evadir el impuesto y empleando menos gente, ¿no? Con estos thresholds. El hecho de que pueda hacer eso, en ese caso, si lo hiciera, si todas las firmas lo hicieran, digamos, preservaría el ranking weakly, o sea, débilmente, pero lo preservaría. Lo único que requiero es que lo preserve débilmente. O sea, que ese tipo de política preserva ranking. Y hay muchas otras que preservan ranking. Por ejemplo, en CICLINO se habla de que en la India las firmas no pueden crecer por arriba de cierto tamaño porque les ponen barreras. Esa weekly también preserva ranking, porque todas las que serían más grandes, bueno, terminan agolpadas ahí, digamos, pero no hay reversión de rankings ahí. O sea, esas son políticas que preservan ranking. Entonces, la pregunta lo que voy a hacer es, voy a hacer lo siguiente, voy a decir, comparo dos distribuciones por tamaño y la explicación voy a encontrarla encontrando las políticas que preservan ranking que me racionalizan esas dos distribuciones por tamaño bajo el supuesto que les dije antes, ¿no? Esa es hay un temita, y es que esto funciona si tienen el mismo número de firmas, pero no tienen el mismo número de firmas, y como vimos eso importa en el cálculo.
Bueno, me tienen que creer acá que hay una forma de corregirlo. Y la pregunta que voy a estar haciendo no es porque ahora que si tienen números de firmas distintas, obviamente tienen recursos, cantidad de recursos distintos, el output agregado va a ser distinto, aunque tuvieran el mismo TFP. Entonces lo que voy a hacer, la pregunta que voy a hacer acá es, ¿cuán lejos está India de su propia frontera? No de Estados Unidos, pero sino de su propia frontera. ¿Cuán lejos está México de su propia frontera? Debido a estas distorsiones que les he imputado para racionalizar las distribuciones por tamaños. ¿Okay? Y lo mismo de China. Entonces, es una forma muy sencilla y lo único que hay que hacer es normalizar por los tamaños medios relativos. Y acá están los resultados. Y los resultados los hago para distintos valores del parámetro de curvatura. Restucke y Rogerson usaron 0.85, Xie y Clino usan el equivalente de un medio, digamos, varía según los modelos. Pero el mensaje es igual. O sea, si tomamos esta, que es los números, digamos, más grandes, ¿qué es lo que da? Da un número de un medio, perdón, da un número de una caída de productividad de China de 0.9%, y de más o menos 7% India y México con relativo a Estados Unidos. Como valor de referencia, si a Estados Unidos le diéramos a todas las, este era el 20% que tenía antes. Acá con alfa igual a un medio, todas las firmas tuvieran el mismo empleo, caería un 35% el output. ¿Okay? Pero estos son los órdenes de magnitud, es poco, o sea, muy poco en relación al gap y en relación a lo que... me voy a saltear esto también, Laura Alfaro, mensajes un poco distintos, y hay una razón para eso, pero si quieren después, digamos, los que conozcan el trabajo les puedo comentar. Como referencia, otra vez, ¿qué pasa esto? Bueno, como referencia voy a presentar un cuadro en donde hago algo, y ahora no se va solo. A ver. ¿Qué tengo que esperar nomás? Ahí, ser paciente. Bueno. Como referencia, ¿qué tengo acá? Esto es India. Reproduje lo que tenía antes. Este es el valor más grande que está en lo de Diego y Richard, que era la caída de más o menos 50% de output de TFP. ¿Okay? Y esto es hacer lo siguiente, hacer un ejercicio, agarrar y decir, tomo la distribución por tamaños que me generan ellos, como si fuera otro país, y ahora aplico mi método de imputar distorsiones, no las que ellos usaron, pero sino distorsiones que generarían esa distribución por tamaños. Ahora van a ver el valor de hacerlo y por qué es útil. Eso me da una caída de, en este caso, digamos que es el comparable, de solo el 7% versus casi el 50%. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la razón? Obviamente vimos que lo mío era un lower bound. ¿Qué suponía el lower bound? Que no había reversión de rankings. Entonces, tiene que ser que este número grande viene de grandes reversiones de ranking. ¿Okay? Y ojo, hay políticas que generan grandes reversiones de ranking. No hay, reversión de ranking no es algo, digamos, irreal. Digamos. Vimos la política de costos de despido genera un montón de reversiones de ranking, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en el caso de ellos, la firma subsidiada que tenía hubiera tenido 2 empleados en la economía no distorsionada, tiene 1.000 en la distorsionada. Una firma que tenía preoriginal de 9.000 termina teniendo 300 o menos de 300. O sea, esos son los rangos. Ahora, si uno calcula el percentil, el logaritmo del percentil de la TFPR en el 90 al 10, les da un valor que es muy parecido al de Xie y Clino. No sé si sabías eso, que les da muy parecido, o sea, 9.6 contra también como 9 y algo en Xie y Clino. O sea, es en el orden de magnitud de las distorsiones de Xie y Clino, no es real. Esto solo daría, en el lower bound daría 4, digamos, para dar una idea de... ¿Okay? Acá está lo de Xie y Clino, ¿ven? Acá está el 90-10 de Xie y Clino, es 10.7, es 12.4 y 9.6, o sea, son los órdenes de...
órdenes de magnitud parecidos. Estos son, si uno aplicara el lower bound que calculé, que sería 1.1 solo, 0.5 y 4 en el caso de ustedes. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que el gran, digamos, gran parte de estos, los shocks que están generando estas grandes disparidades son shocks o distorsiones que están asociadas a reversión de ranking, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el paper de Gustavo Ventura, Nessi, bueno, Daniel, los resultados que obtenían eran muy chicos, y la razón era porque de alguna manera estaban en cierto sentido disciplinando, no totalmente, con el target que tenían sobre el cambio del tamaño medio. Y era una política que preservaba ranking. Digamos, la política esa era una política que preservaba ranking. Entonces, eso es consistente también con esta visión. ¿Cuál es el mensaje de este ejercicio? Es que detrás de estos números grandes hay reversiones de rankings muy fuertes. Y que eso quiere decir que de alguna manera, si queremos que las distorsiones por misallocation generen niveles de gaps que son, digamos, más optimistas para poder explicar el gap de development, tiene que haber un montón de reversión de ranking implícito ahí, ¿no? Una gran reversión de ranking. Hay gente que, digamos, ha generado cierto escepticismo en el sentido de decir, bueno, ¿qué quiere decir reversión de ranking? Reversión mucho ruido que no está correlacionado necesariamente con algo. En el caso de ustedes estaría correlacionado con tamaño, ¿no? Pero en Ciclino ya vimos, hay muy poca explicación de tamaño de firmas y de todos los observables. Entonces, como ruido, ¿qué puede pensar? O que hay problemas de measurement error, o que hay problemas de especificación, ¿no? Y un poco la literatura ha recibido esas críticas, y Ciclino son muy conscientes de eso, y tratan en lo posible en su paper de controlar dentro de lo que pueden por eso. Pero en todo caso, el mensaje de esto es para que las políticas, el tipo de políticas que pueden generar disparidad grande por misallocation entre países, tienen que ser políticas que generen grandes reversiones de ranking. Poco de reversión de ranking no va a alcanzar. No sé cuánto me queda de tiempo, si me queda o no me queda. Bueno, entonces voy a hablar un poco de lo que es un poquito descolgado esto. Si hubiera entrado en detalles de cómo hice el ajuste por el número de firmas, la diferencia del número de firmas, en el fondo lo que hice fue lo siguiente. Dije, voy a hacer el supuesto que es menos perjudicial para la India, digamos, para el TSP de la India, es que voy a decir que al tener más firmas la India tiene simplemente más copias de las mismas firmas que hay, de modo que esa introducción de más firmas no afecta la productividad agregada. Es decir, no afecta el TFP, no afecta la composición de las firmas. Voy a tomar un paso atrás ahora y tratar de evaluar un poco la otra regularidad que hay, que es la que mencioné al principio, que es el que está acá reflejada. Este es el ingreso per cápita de países, y este es el tamaño medio de las firmas. Y digamos, claramente hay una relación positiva entre los dos. Este es la proporción de entrepreneurs en las economías con relación a development. Hay menos entrepreneurs a medida que aumenta el development. ¿Okay? Estamos hablando mucho de estos entrepreneurs, son cuenta propia, digamos, o firmas muy chicas, ¿no? Pero bueno, estas son las observaciones, estas están en este paper de Poschke. Entonces, ¿qué diría el modelo sobre esto? Y el modelo no sería muy exitoso decir esto. Primero, que el modelo que acabo de dar tendría la propiedad de que el tamaño de firmas debiera ser independiente de la productividad. O sea, no tenemos una teoría buena que asocie productividad a firmas. Hay formas de extender el modelo tal que se pueda hacer, pero más que eso voy a tratar de
Digo, si M es incluido como input, la productividad va a ser independiente del tamaño medio. Pero ¿qué va a pasar? Aunque la productividad va a ser independiente del tamaño medio, vamos a tener que el income per cápita de la India va a ser más alto que el de Estados Unidos, porque el M afecta el output, es como un recurso. ¿Cuáles son las posibles soluciones a este paso? De que, digamos, una es agregar un margen extensivo y selección, es decir, hacer un poco lo que hicieron, lo que hizo Diego en su ejercicio, digamos, tomar la posibilidad de que el margen de selección cambie. Y en este caso, digamos, en la medida en que necesitaba más managers, porque los tamaños de las firmas eran más chicos, entonces los managers de la cola son peores, ¿no? Está ese efecto de selección. Lo otro es tomar, endogenizar la entrada de firmas con distintos costos. Y lo otro es endogenizar la entrada de firmas, pero con diferentes distribuciones de las productividades estocásticas. Voy a hacer algo que ya sé, está mal, porque debería ser endógeno, pero voy a decir, bueno, digamos que tenemos dos países que difieren en la distribución de productividades de sus firmas. Estados Unidos tiene una distribución, India tiene otra distribución. Dadas esas distribuciones, ¿cuál sería la respuesta endógena del número de firmas? ¿Y en qué medida uno puede casar la relación observada entre diferencias de productividad agregada y diferencias del tamaño medio de las firmas, cuando ese es el mecanismo que las genera? Para esto voy a tomar el modelo de Lucas, que es el que del que habló Diego, en donde el equilibrio va a determinar un threshold de quiénes son empresarios y quiénes son trabajadores. Y, digamos, ese es básicamente el modelo. No creo que pueda entrar en demasiado detalle acá en esto, pero básicamente la distribución, porque lo que voy a hacer además es voy a suponer que la distribución es Pareto. ¿Por qué Pareto? Porque ustedes la hicieron Pareto. Entonces, bueno, yo tomo lo que hacen ustedes. Este es Building on the Shoulders of Giants, ¿no? Entonces tomo la distribución de Pareto acá. Lo único importante acá es que podemos escribir la función de producción agregada de la siguiente manera. La función de producción agregada va a depender del coeficiente de rendimientos de escala, como teníamos antes, el promedio geométrico de los shocks de las firmas, y el término en el promedio geométrico eran los rendimientos de escala. Obviamente eso afecta, y también la cola de Pareto. De esto no voy a centrarme porque no voy a jugar con cambios bueno, voy a jugarme de alguna manera en cambios en estos parámetros, pero no es lo más importante que quiero analizar, ¿no? Y después lo que entra es igual que lo que teníamos antes. Acá tengo un error, esto debiera ser acá hay un cambio de notación. Eta es los rendimientos decrecientes, sorry. Alfa es la cola de Pareto. Lo hice al revés. Entonces, esto sigue siendo lo que la función de producción hereda, la función de producción individual. Esto es lo que teníamos antes, completa, el número de firmas completa, la total. Y ahora tenemos otro término, que en realidad es multiplicar esto por M, a la menos 1 sobre alfa, que es el efecto de selección. Que cuando introducimos más firmas, eso baja la productividad media de las firmas. Ese es el efecto de selección. O sea, tiene esta representación que es muy, muy sencilla. Entonces volvemos acá, esta es la función de producción, la productividad cae con M. Entonces una exploración cuantitativa que podemos hacer es decir, bueno, digamos que por alguna razón rara, supongamos, la India y Estados Unidos tienen la misma distribución de productividad de firmas, pero la India tiene más firmas por cápita, por regulaciones, por lo que fuera, tiene más firmas per cápita. De hecho, la firma tiene 3 veces más firma per cápita que Estados Unidos, porque tiene más o menos 1/3 el tamaño medio de Estados Unidos. Entonces, usando esta estructura y empujándolo lo más que podemos, que es el alfa, digamos, haciéndolo 1 sobre alfa lo máximo posible, consistente con que haya una distribución estacionaria de firmas, ¿okay? Nos da que el efecto sobre el TFP, perfecto, el efecto sobre el TFP es una caída más o menos del 25%.
O sea, esto diría que si el mecanismo puro de selección, de meter 3 veces el triple de firmas en la India que en Estados Unidos, nos daría, y esto es un bound, consistente obviamente con la Pareto y todo eso, pero nos da un bound del 25% de caída de TFP, que está muy lejos de las diferencias de TFP observadas. Entonces vamos al segundo procedimiento, que es el contrario, es decir, bueno, digamos que no, que el huevo es la diferencia de productividad y la gallina sería el número de firmas, o sea, al revés, ¿no? El mecanismo es al revés. Entonces, para eso tenemos que endogenizar el número de firmas. ¿Cómo se endogeniza el número de firmas? Muy sencillo, hay una tecnología que requiere una cantidad de trabajadores que lo llamo costo de entrada para crear una firma. Aparte del manager, ¿no? Aparte del manager, es un costo directo del recurso de trabajadores que hay. Y bueno, y eso tiene que agotar todo el empleo, ¿no? Voy a tomar el costo de entrada igual a 1, que es el equivalente del de Lucas, en que se usa un trabajador por cada firma que ponemos, o sea, es equivalente a un costo de entrada igual a 1 en esta formulación, usa un trabajador. Okay. Y este problema de maximización es muy simple, es como una Cobb-Douglas como función de este M, y da esta solución. M aumenta y tiene la propiedad de que si aumentamos alfa, es decir, alfa es aumentar, 1 sobre alfa es la cola de la Pareto, entonces si aumento alfa cae más rápido la Pareto, es decir, aumentar alfa es decir que la distribución de productividades es peor. ¿Okay? Si aumento alfa, aumenta el número de firmas, o sea, tiene el sentido que queremos, o sea, que empeorar la productividad de las firmas va a inducir a que entren más firmas, que empujar el margen extensivo, ¿no? Eso no va a ser siempre cierto, depende de supuestos de la distribución, pero bueno, es cierto con la Pareto. Y ahora vamos a ponerle números a esto. Tomo un valor de rendimientos decrecientes a escala entre 1 medio y 0.85, digamos, el eta igual a 3/4. Un alfa igual a 5 da un tamaño medio de firmas de 16 y un alfa igual a 10, un tamaño medio de 6. ¿Qué es el orden de magnitud? 6 a 16 entre India y Estados Unidos. Se tomo esos valores de alfa para machear los tamaños medios de las firmas de India y de Estados Unidos. Esto me da una distribución de Pareto de tamaños con coeficiente 1,25 en un caso y 2,5 en el otro. No tengo las distribuciones por tamaño, digamos, para verlo, no lo hice, digamos, las tengo. Las vieron ustedes antes, pero no lo he hecho, pero supongo que son razonables. Esto que me da un ratio de TFP de 1,65. ¿Okay? O sea, entonces un mensaje que puede ser, bueno, es grande, pero es chico comparado con el gap. Pero la lectura que yo hago es al revés, es decir, que nos basta con diferencias en la distribución de productividades de las firmas que se trasladan a un gap de 1,65 para generar las diferencias en tamaño medio que observamos. O sea, en el fondo, ¿cómo se dice? El canal, este canal, ¿sí? Para generar diferencias en tamaño medio de las firmas es muy potente, ¿no? Es decir que si uno de alguna manera está dispuesto a suponer que ya sea por efecto directo o por efecto de misallocations, se generan disparidades de productividades, de la distribución de productividades de las firmas de estos órdenes, automáticamente el modelo va a ser bastante bueno en replicar las diferencias de tamaño medio de las firmas. O sea, deja de ser un paso en ese sentido. Y como conclusión, entonces, la literatura de misallocation como primitivos, o sea, a partir de los datos o como sea, sugiere de que los efectos van a ser muy grandes. Esto contrasta con los resultados de las políticas. Lo que vimos es que la clave es que para que estos resultados implícitamente tienen un montón de reversión de rankings y muy fuertes, es decir que
eso sugiere un poco cuál es la dirección de tipo de políticas en las cuales habría que pensar. Por otro lado, también examiné la Average Size Puzzle y que el mensaje que creo que saco acá es que diferencias en la distribución de productividades de las firmas, no quizás demasiado grandes, son un vehículo bastante eficaz en resolver paso en el modelo con entrada endógena. Este es el aviso. Bueno, con eso termino. Muchas gracias. Sí. Ah, no, es este. Es al revés. No cambio los microbios. No, sí. Pues muchísimas gracias después de esta excelente presentación. Que yo solo comento una cosa antes de abrir el foro. Me gusta mucho la curiosidad intelectual inicial de cómo distorsiones que aparentemente son muy importantes en el fondo explican muy poco de las brechas en desarrollo y que cuando uno esperaría desde el punto de vista cualitativo que el tamaño fuera mucho mayor, ¿no? Y que en ese sentido pues todo el tiempo pues está como marco de referencia de la presentación el mundo real, ¿no? Las diferencias que uno ve y las diferencias que salen a la hora de hacer estas estimaciones con cambio de ranking, sin cambio de ranking, con distorsiones correlacionadas, con distorsiones no correlacionadas. En ese sentido, yo creo que viene desde el comentario del profesor a la presentación anterior, ¿no? De que a veces se puede modelar, por ejemplo, la tecnología muy bien, pero no necesariamente lo que te sale es muy consistente con lo que uno observa en el mundo real. Y yo ya no digo más. Y pues no pedí preguntas escritas, entonces si alguien quiere dar testimonio, preguntar, por favor identifíquese y alce la mano, ¿no? Bueno, alce la mano e identifíquese. Sí, pues César Martinelli del ITAM. Hugo, pero ¿qué políticas puede dar origen a estas reversiones de rango? ¿Cuáles son los candidatos, ¿no? Cuando pensamos en políticas pensamos típicamente en cosas que preservan los rangos, ¿no? Impuestos, subsidios, cuotas. ¿En qué estás pensando? ¿Cuál es el siguiente paso para pensar en política económica? Puedo decir las que, digamos, CIE y Clino sugirieron, digamos, una es, digamos, claras pueden ser empresas públicas estatales que no debieran ni existir, en condiciones en donde hay empresas también muy chicas que tienen dificultades para crecer, de acceso al crédito. Ese sería un ejemplo, ¿no? El problema con eso es que ellos mismos encontraron que la DAMI, sector público, empresa pública, empresa privada, explica poco. Pero explica, no sé, creo que un 2% de la varianza o algo así. No lo sé. Lo otro es pensar, otra forma de pensar en esto, es decir, no es una política, es un montón de políticas, es un montón de problemas que hay, en cuyo caso el problema deja de ser un problema de la economía y pasa a ser un problema de la política económica, de la economía política. Porque decir, ¿qué está generando tantas malas políticas, ¿no? Y entonces, digamos, ahí habría que entender eso, qué factores en qué medida ciertos tipos de redistribuciones pueden estar implícitamente generando ese tipo de reversiones. Pero en cierto sentido mi lectura de esta literatura es un diagnóstico, y es un diagnóstico que dice esto puede ser muy importante.
El primero, digamos, un poco, lo de Diego y Richard, digamos, un poco dentro del contexto de los modelos y pensando en distorsiones como algo, como un experimento cuantitativo. En lo de Ciclino, digamos, tratando de hacer el ejercicio de recuperar esto de la data, ¿no? Y en ese sentido creo que la literatura ha sido muy, muy efectiva. Ha sido mucho menos efectiva en dar una guía útil para identificar de dónde pueden venir estas distorsiones. Y eso de alguna manera es el challenge que tiene esa literatura, ¿no? O proveer alguna buena taxonomía. Alguna buena taxonomía, en otras palabras, sería encontrar más estructura en las distorsiones, ¿no? Creo que esa sería la primera etapa antes de poder contestar bien a tu pregunta. Hay política, o sea, costos de despido generan reversiones de ranking importantes, ¿eh? O sea, las bandas de inacción, si son muy anchas, te generan reversiones de ranking importantes. Lo que pasa es que no es el orden de magnitud de las que necesitas para explicar las diferencias de productividad. Sí, pero yo estaba pensando que, de algún modo, el mensaje de nuestro paper es que cuando tú tienes en cuenta que los primitivos están dados en términos de productividades, justamente lo que pierdes es que no tienes en cuenta en el contrafactual que hay una reversión de rango. O sea, nosotros mostramos que si tú tomas la distribución de las tetas de Estados Unidos, el rango de la distribución va a quedar fijo. Entonces yo no sé hasta qué punto las políticas que se han evaluado en todos estos papers, que todos esos papers toman la distribución de productividades como dadas, lo que ocurre es que el modelo no tiene el mecanismo por el cual las políticas generan los cambios. No, pero eso es distinto, ¿no? Porque eso es decir que más allá de lo que ellos encuentran, hay un efecto todavía mayor, porque ellos toman como dada la distribución de productividades. Que es el que tú nos has mostrado, que es el que justamente permite explicar las diferencias entre India y Estados Unidos. Es decir, que hemos evaluado políticas, modelos, donde no le permitimos... Pero si yo hiciera el Ciclino con los datos que genera tu modelo, también tendría esa descomposición. O sea, por un lado, mediría productividades que van a ser distintas de las de Estados Unidos, o distintas de la economía no distorsionada, y bueno, desde Estados Unidos. Y por otro lado, voy a medir distorsiones, digamos, y la atribución que voy a hacer a distorsiones va a ser una atribución sin tener en cuenta el efecto indirecto sobre productividades. Y aún así, para que ese número sea grande, digamos, como es el que está en Ciclino y que puede ser que genere grandes en lo de ustedes, no sé, tiene que haber mucha reversión de rankings en el sentido de que, bueno, lo que pasa es que va a haber reversión de rankings en el que ustedes, que firmas más productivas tienen un tamaño más chico que firmas que son mucho menos productivas. Sí, sí. Claro, sí, sí. 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 Pero bueno, después tiene que ser consistente con la distribución por tamaños, ¿no? Pero sí, digamos, a mí me parece que el mecanismo de ustedes es muy interesante, pero no sé si... No lo veo como una respuesta a esta pregunta. Responde a otra pregunta y es el feedback, ¿no? de distorsiones a productividad, que me parece que es muy importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Están cansados? Bueno, no será así, le entregamos un diploma a Hugo, al profesor. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.